En esta segunda presentación vamos a explicar un ejemplo del procedimiento de cálculo del número de lotes y de plazas necesarios en un manejo por lotes. Veamos un ejemplo de explotación en ciclo cerrado con 250 cerdas en primera cubrición y cuyos datos reproductivos figuran en la tabla que se muestra. La relación reproductiva se refiere al número de berracos, 1 en relación al número de hembras, 100, pues se realiza inseminación artificial. Esta tabla conviene tenerla siempre a la vista para comprender los datos que se utilizan en los cálculos posteriores. Se van a calcular el número de lotes o de bandas y el número de cerdas por lote. Asimismo, se quiere calcular el número de locales y el número de salas por local para cada uno de los estados fisiológicos o tipos de animal que figuran en la relación del enunciado. Finalmente, se calculará también el número de plazas en cada sala. Como el número de lotes debe ser un número entero y divisor del intervalo entre partos, el ciclo reproductivo, buscamos la duración del intervalo destete-cubrición que permite obtener este valor del intervalo entre partos. El número de cerdas por lote no será el número total de cerdas, sino el número de cerdas que quedan gestantes, cifrado en el 80%, como indicaba el dato del enunciado del ejemplo. El ritmo reproductivo se obtiene dividiendo los días del año, 365, entre el intervalo entre partos. Por tanto, obtenemos 2,61 partos por cerda y año. Para calcular el número de lotes en cada estado fisiológico se debe partir del tiempo de ocupación en cada caso. Como siempre, este tiempo de ocupación debe ser múltiplo de 7, al ser este la duración del desfase. Es aconsejable contar con una sala tampón para posibles casos de desviación por exceso del número de cerdas por lote. Basta con que el tamaño de esta sala sea la mitad del de las restantes, en nuestro ejemplo 5 plazas. Otra forma de calcular el número de salas y de plazas de maternidad es la que figura en la pantalla. En este caso, el número de plazas de maternidad sería el resultado de multiplicar 200 cerdas por 2,61 partos por cerda y año por los 35 días que está ocupada cada plaza durante cada parto y dividiendo este número entre 365 días al año. Realizando esta operación, el resultado son 50 plazas, exactamente igual que habíamos obtenido anteriormente. El número de salas de maternidad se calcularía dividiendo el número de plazas, 50, entre el número de plazas por sala, 10. Por tanto, tenemos 5 salas más media sala adicional de seguridad. Aquí vemos el plano de una nave donde se han colocado las 5 salas de maternidad con 10 plazas cada una, más una media sala como margen de seguridad con 5 plazas. El resto de los cálculos se haría de forma similar. El periodo de ocupación de la sala para estas cerdas está compuesto por dos sumandos: el intervalo destete-cubrición, 5 días, y el tiempo necesario para la confirmación de la gestación, que será de 28 días de acuerdo al método empleado y cuyo dato figura en el enunciado. Aunque en esta dependencia no es necesario realizar vacío sanitario porque existe un movimiento continuo de animales que imposibilita su vaciado, para cuadrar los valores habría que realizar una limpieza o vacío sanitario de 2 días, o bien se les podría mantener esos días más para realizar el diagnóstico de gestación. También habría que disponer plazas para las cerdas que no quedan gestantes, diferencia entre el número total de cerdas, 250, y el número de cerdas que sí quedan gestantes, 200. Todas estas cerdas se alojarán en jaulas o en corrales, pues la normativa permite el alojamiento individual de las cerdas hasta los 28 días de gestación, lo que permite confirmar la misma de manera más fácil. En gestación confirmada, las cerdas deben alojarse en grupos, nunca de forma individual. El procedimiento es el habitual, dividiendo el tiempo de ocupación de estas plazas, 84 días, entre el desfase que se ha determinado en este ejercicio, 7 días. En cada uno de los 12 lotes calculados hay 10 cerdas, lo que determina que la nave o sala de gestación deberá tener una capacidad para 120 cerdas, 12 lotes por 10 cerdas por lote. En la nave de la figura, las cerdas en cubrición control, así como los berracos, se alojan en la sala de la izquierda, en jaulas. En la sala de la derecha se disponen los 12 corrales, 6 a cada lado del pasillo,
donde se alojan en grupo las 120 cerdas con gestación confirmada. Este cuadro recapitula los resultados obtenidos hasta el momento. En el local de cuarentena se alojan las cerditas de reposición, que llegarán a la granja 2 meses antes de entrar en el programa de cubriciones, tal y como se señala en el enunciado del ejercicio. Como la tasa de reposición es del 50%, significa que cada año se repone la mitad del plantel de cerdas reproductoras, es decir, 125. Estas 125 cerditas de reposición anual entrarán en la granja cada 2 meses, es decir, habrá 6 entradas por año. Por tanto, cada vez que hay una entrada de cerditas, lo hace un número de 20 a 22 cerdas, que se alojarán en 4 corrales con capacidad de 5 a 6 cerditas por corral. Esta estancia en cuarentena es importante y el aislamiento requiere un mínimo de 40 días, aunque lo recomendable es que se sitúe entre 60 y 90 días. Este aislamiento sirve para prevenir que las nuevas cerdas que llegan introduzcan patógenos en la granja y poder detectarlo. Por tanto, se hará una evaluación serológica y se buscarán signos de enfermedades latentes a la entrada. Es un periodo crítico para la bioseguridad de la granja. A partir de los 14 días tras su llegada, se produce el periodo o fase de aclimatación, que sirve para permitir a las cerditas recién llegadas su exposición a los patógenos existentes y que desarrollen su propia respuesta inmune lejos de la piara productiva. Las fuentes de patógenos endémicos de la granja puede ser el estiércol de las cerdas productivas, el contacto con cerdas de desvieje, lechones desechados, etc. La cuarentena es mejor realizarla en grupo, pues así también se estimula la salida en celo, como podemos ver en la foto que se presenta. En cuanto a la transición, los datos del enunciado ya nos dan cuánto dura la transición, es decir, 6 semanas. Si bien la duración de este periodo también se podría obtener conociendo el peso medio inicial y el peso medio final en kilos y la velocidad de crecimiento de los cerdos en kilos día. La duración de los distintos periodos puede expresarse en semanas, como en la diapositiva, o en días. En cualquier caso, el desfase también deberá estar expresado en la misma unidad, semanas o días. El procedimiento para el cálculo de las plazas y corrales necesarios en el cebo se harían de la misma forma, teniendo en cuenta la distinta duración de este periodo. Finalmente, la tabla que se presenta resume todos los resultados obtenidos.